Continuamos esta mañana con nuestro estudio en el capítulo 2 de Tito y francamente hoy llegamos a la conclusión de nuestra corta serie sobre la identidad de una iglesia sana. Estamos en el capítulo 2 de Tito, estamos escudriñando esta hermosa porción de la Escritura en la que el apóstol Pablo identifica o delinea las características de una iglesia sana. Este es nuestro sexto y último mensaje en la serie. Y como ustedes recordarán, el enfoque principal de esta epístola de Pablo a su joven delegado y discípulo Tito es evangelístico. En un sentido muy real, la epístola responde a la pregunta: ¿cómo puede la iglesia evangelizar al mundo en una forma eficaz? La iglesia evangélica de hoy ha propuesto y continúa proponiendo muchas estrategias para extender el evangelio. Habla de metodologías, técnicas de diferentes tipos para ganar almas para el Señor Jesucristo. Y por supuesto, el motivo es noble, el motivo es bíblico, el deseo es correcto. Cantidades enormes de dinero y esfuerzos se están gastando en cruzadas de evangelización, eventos, campañas a través de los medios masivos de comunicación. Estaba viendo una lista de seminarios que se va a ofrecer en un congreso al cual voy a asistir pronto, en octubre. Y uno de estos seminarios, noté que el título se llamaba o era Estrategias del Evangelismo para el siglo XXI, el que viene. Lo interesante en todo esto es que cuando estudiamos el Nuevo Testamento, no encontramos ningún antecedente para muchas de las estrategias que hoy se están utilizando. No existe en el Nuevo Testamento, por ejemplo, ninguna metodología para alcanzar las masas. Lo que sí encontramos es un plan para capturar la atención de los individuos. En general, el Nuevo Testamento nos habla de el evangelismo personal, no necesariamente el evangelismo a las masas. Ciertamente, el Nuevo Testamento nos da evidencias de la predicación a la gente a través de aquellos que han sido dotados por Dios para predicar el Evangelio, pero fundamentalmente lo que notamos es un plan de testimonio personal, un enfoque de evangelismo personal basado, como hemos estado viendo en esta epístola, fundamentado en una vida piadosa. Las estadísticas también apoyan el énfasis del Nuevo Testamento. Por ejemplo, estaba leyendo que 90% de los creyentes, más o menos, y usted puede tal vez identificarse con este dato, llegaron al conocimiento de Jesucristo como Salvador por medio del testimonio personal de un amigo, de un pariente, alguien cuya vida de alguna manera le impactó. Y estoy seguro que la mayoría de nosotros podríamos decir amén a eso. Llegamos al conocimiento de Cristo porque alguien vivió una vida cristiana que nos atrajo al Señor. Lo que estamos diciendo es que Dios siempre usa a individuos cuyas vidas piadosas entonces se convierten en el medio para alcanzar a otros. Todos los esfuerzos masivos de evangelización, conciertos musicales, reuniones y campañas en centros cívicos, estadios, auditorios, etcétera, que se llevan a cabo para esparcir el Evangelio, no pueden vencer el despliegue, escuche bien, el despliegue igualmente masivo de testimonios negativos por gente que se llaman o profesan ser cristianos. En otras palabras, todo lo que se hace por un lado para alcanzar a la gente para Cristo se niega a través de testimonios negativos en la vida de aquellos que se llaman creyentes. El incrédulo, la persona promedio que observa al cristiano o al cristianismo, aquellos que se llaman creyentes, no queda atraída o no queda impresionada ni se siente atraída al Señor si sus seguidores, los cristianos, se conducen impíamente. O sea, es una contradicción de términos. Si queremos presentar a Jesucristo, quien salva a otros, tenemos que demostrar una vida entonces que ha sido salvada, ha sido transformada. No estamos hablando de perfección, pero sí estamos hablando de progreso, estamos hablando de testimonio. El filósofo alemán Heinz dijo:
muéstrame tu vida redimida y puede ser que me incline a creer en tu Redentor. Lo repito, muéstrame tu vida redimida y puede ser que me incline a creer en tu Redentor. Eso es lo que está buscando el mundo. Pablo y Tito estaban enfrentando algo similar en la iglesia. Por eso en el capítulo 1, versículo 16, por ejemplo, Pablo le recuerda a Tito que había gente que profesaba ser creyente, pero no vivía la vida cristiana y por lo tanto estaba negando lo que profesaban. En el versículo 16, el capítulo 1 de Tito, Pablo dice de estos falsos: profesan conocer a Dios, pero con los hechos, ¿lo qué? Lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. En otras palabras, hablaban la charla, pero no vivían la vida. La gente ha sido expuesta, por supuesto, a la hipocresía de los falsos cristianos por muchos siglos. Ustedes recuerdan, por ejemplo, Santiago ya nos habla de eso en el capítulo 2 de Santiago. Nos dice: ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguno se dice que tiene fe pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarle? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, dice Santiago, es una fe muerta. ¿Tú crees que Dios es uno? Haces bien. Los demonios también, ¿qué? Creen y tiemblan. Nadie puede decir que los demonios son creyentes por creer. Hay una fe que no es la fe que salva. Los demonios tienen ese tipo de fe, ese tipo de creencia. El versículo 20 dice: ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Ese es el punto. Una fe que no está correspondida por una conducta piadosa, una fe cristiana que no está correspondida por una conducta piadosa, es una fe inútil, es una fe vana, es una fe que no tiene impacto. Eso es lo que Tito está enseñando. Mejor dicho, Pablo a través de esta epístola. En el capítulo 2 de Tito, Pablo comienza diciéndole a su hijo en la fe, en contraste a lo que leímos en el versículo 16 de aquellos que profesan pero niegan su fe con las obras, dice Pablo a Tito: pero tú, es un contraste muy obvio, pero tú Tito, en contraste a estos hipócritas del versículo 16, tú tienes que hablar lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Y además, es lo que hemos estado estudiando, cada uno de los grupos que forman la familia de Dios deben comportarse entonces de una manera piadosa. ¿Con qué propósito? 3 propósitos en el capítulo, el versículo 6, de tal manera que la palabra, versículo 5, de tal manera que la palabra de Dios, por ejemplo, no sea blasfemada. Primer propósito. Segundo propósito, el versículo 8, para que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir. Propósito número 3, para que en todo adornen la doctrina de nuestro Señor o nuestro Dios y Salvador. Cada una de estas frases en el original se introducen a través de una preposición en griego que es gina. Es una preposición de propósito. Siempre que se usa indica el propósito por el cual se hace algo. Como pueden ver entonces, el punto de Pablo a través de esta enseñanza, de esta sección, es que una vida piadosa tiene impacto evangelístico y una vida impía tiene un impacto opuesto. ¿Por qué? Dios es un Dios salvador y Dios salva a su pueblo para que viva en santidad. Los versículos del 11 al 14 de este capítulo básicamente son una introducción a la gracia que ha sido manifestada, que dice Pablo, trae salvación a todos los hombres. Está hablando de la salvación, está hablando del evangelismo. Nos dice el versículo 13 que aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, escuche bien, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso ¿de qué? De buenas obras. Celoso de buenas obras. Dijo el Señor Jesús, ustedes recuerdan, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Pedro repite
el principio de esta manera en 1 de Pedro 2:12, mantened entre los gentiles una conducta irreprensible a fin de que en aquello que os calumnian como malhechores, ellos, por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de salvación o en el día de la visitación. Lo mismo. En Filipenses, Pablo nos dice algo similar, en el capítulo 2, versículo 14, hacer las cosas, todas las cosas, sin murmuraciones ni discusiones, para que seáis irreprensibles, lo mismo que dijo Pedro, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin tacha en medio de una generación ¿qué? Torcida, una generación perversa en medio de la cual resplandecéis como ¿qué? Como luminares. ¿Saben el propósito? Lo dijimos tantas veces. El propósito por el cual el Señor nos dejó sobre esta tierra es para que seamos luz en medio de la oscuridad. Y si la sal pierde su sabor, dice el Señor, no hay razón de salar nada. Si la luz pierde la virtud por la cual existe, que es alumbrar, entonces de nada vale. En lugar de ayudar, estamos yendo en contra y menoscabando, minando la obra de Dios sobre esta tierra, si no somos un testimonio. Lo volvemos a recalcar, entonces, la estrategia nuevo testamentaria más poderosa es una vida santa del pueblo de Dios en el mundo. Por eso dijimos que no tiene caso de tener todas estas campañas masivas, todos estos millones de dólares gastados en el alcance evangelístico, que está bien. De nada vale esto si aquellos que profesan conocer a Cristo tienen una vida que no acompaña esa profesión. Somos hipócritas. Eso es lo que está tratando de enseñarnos el apóstol aquí. Hablamos de varios miembros de la familia de Dios, a la iglesia a la cual Pablo se dirige. En primer lugar, ustedes recuerdan que Pablo se dirige a los ancianos. No a los ancianos, los líderes de la congregación, sino los ancianos de edad. Ya hablamos de eso. Las ancianas después. Las jóvenes y los jóvenes. Y hoy entonces nos detendremos en un grupo muy especial o categoría en las casas durante el tiempo del Imperio Romano, que son los siervos. Los siervos. Vamos a leer entonces los versículos del 9 y 10. Dice así: exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Entonces Pablo ahora se dirige en una forma muy especial a los siervos. ¿Quiénes eran los siervos? Los esclavos. Los siervos eran una parte integral de muchas familias de la antigüedad. El Imperio Romano dependía de los esclavos para su economía. En otras palabras, los esclavos de ese entonces constituían la fuerza laboral del mundo romano. Todo dependía de ellos. Si bien muchos esclavos eran maltratados, es cierto, muchos también eran amados y llegaron a formar parte de las familias. Por eso Pablo comienza a hablar de los ancianos, las ancianas, los jóvenes, y de repente introduce los esclavos. Los siervos eran parte de muchas de las familias antiguas. Prestaban un servicio especial en la familia. Por supuesto, este pasaje no se enfoca en la condición social de la esclavitud. El propósito de Pablo no es hablar de la esclavitud en su contexto social, simplemente nos dice o nos instruye, mejor dicho, a los esclavos a comportarse de tal manera que llamen la atención al poder salvador de Dios en sus vidas. Ellos tenían también una responsabilidad como esclavos o siervos cristianos. Ahora, hoy no tenemos esclavos, ¿no es cierto? Por lo menos como grupo social, no existen. Pero este tipo de relación, cuando se manejaba de una manera apropiada, era equivalente a la relación que hoy en día un empleado tiene para con su patrón. Entonces, vamos a hablar en términos de empleados. Este sermón se dirige a los esclavos de ese entonces, pero a los empleados de hoy. ¿Cuántos de ustedes son empleados? La gran mayoría son empleados. O sea, alguien trabaja para alguien. Entonces, esa es la relación.
Tanto el Señor Jesús como los apóstoles usaron la esclavitud como el tema o el lema, mejor dicho, para la instrucción espiritual, ilustrando la relación que el cristiano tiene con su Señor Jesucristo. Entonces este pasaje no enfatiza la condición de ser esclavo, sino la responsabilidad que un esclavo, un siervo, un empleado de hoy tiene para con la persona que está por encima de él, su supervisor, su jefe, lo que sea. El siervo cristiano, el empleado cristiano, debe conducirse de tal manera que demuestra el poder transformador de Dios en su vida, en el contexto laboral. Entonces, si usted es empleado, preste mucha atención. Aquí va. Vamos a comenzar a hablar entonces de esa relación que usted tiene para con su patrón. Hay otros pasajes que hablan de esto en el Nuevo Testamento y vamos a utilizarlos como trasfondo al pasaje que vamos a estudiar en particular en Tito. Colosenses 3, por ejemplo, Pablo nos dice lo siguiente, Colosenses 3, versículo 16. Bueno, está hablando ahí de la palabra, que la palabra de Dios debe morar siempre en abundancia en el corazón del cristiano. Y nos dice en el versículo 17 que todo lo que hacéis de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Colosenses 3, 17. Colosenses 3. Y en ese contexto de conducta cristiana, de repente vemos este versículo en el 22, que se refiere a los siervos, a los empleados. Dice así, siervos o empleados, obedeced en todo a vuestros amos en la tierra, o a vuestros jefes. No para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo ¿a quién? Temiendo a Dios o temiendo al Señor. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para con los hombres. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, es a Cristo el Señor a quien servís. Este es un pasaje muy importante. Si usted es un empleado, su trabajo se convierte en su campo evangelístico más importante. Ese es su contexto de evangelización. No solamente su jefe, sino todos aquellos que están con usted laborando en ese lugar. Ese es su campo misionero. Noten los mandamientos en cuanto a la conducta de un empleado cristiano. Dice que debe ser obediente en todo. No simplemente habla de un servicio externo, sino de una actitud de obediencia al servicio, sin importar si el jefe lo está viendo o no. ¿Por qué? Porque su servicio, dice Pablo, no es para agradar a los hombres, sino para agradar al Señor. Aquí Pablo habla de un temor santo, un temor que debe existir en el trabajo de todo empleado y una actitud correspondiente. Porque depende de esa actitud y de ese trabajo recibiremos del Señor recompensa o recibiremos del Señor disciplina también. Dios está interesado que cada empleado haga un excelente trabajo porque ese trabajo representa y demuestra quién es Jesucristo. Ahí está el punto. Y se nos olvida. Yo me identifico con el hecho de que muchas veces en el transcurrir del diario vivir se nos olvida que estamos representando al Señor Jesucristo en todo contexto, en todo momento. Se nos olvida. Y Pablo nos recuerda. Ese trabajo representa entonces y demuestra quién es el Señor Jesús. El Señor es para quien realmente trabajamos. Usted trabaja para el Señor y su trabajo, por supuesto, tiene implicaciones evangelísticas. Si su jefe no es cristiano, el trabajo que usted hace y la actitud con la que lo hace demuestra su relación al Señor Jesús. Piense, usted atrae a su jefe al cristianismo, al mensaje del Evangelio, o la forma en que usted se comporta, lo que usted hace que su jefe rechace al Señor Jesús por su mal testimonio. De eso está hablando Pablo. Otro pasaje paralelo es Efesios 6:5. 5 al 8 dice, siervos, obedeced a vuestros amos en la tierra con temor y temblor, con sinceridad de vuestro corazón como a Cristo, no para ser vistos como los que agradan a los hombres, sino siervos de Cristo,
haciendo de corazón la voluntad de Dios. Servid de buena voluntad, como al Señor, y no como a los hombres, sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, eso recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. ¿Por qué debe servir un empleado con una actitud correcta, con excelencia? Otra vez, porque su servicio es a Cristo. La mayoría de los empleados trabajan mientras sus supervisores los están viendo, ¿no? Los están observando y trabajan. Pasa el supervisor y otra vez regresan a su rutina. Pero para el empleado cristiano, que un supervisor lo esté observando, lo esté viendo, no importa. Su servicio es para aquel quien nos redimió y ese servicio es nuestro Señor. ¿Saben qué? Dios te ve. Dios nos ve. Eso es lo importante. Él nos supervisa. Por eso nuestro servicio debe ser como para Él. Excelente, siempre. Ustedes recuerdan, estos días acabamos de despedir a nuestro hermano Julián Espinosa. Y la razón por la cual Julián salió de este país y regresó a México, la razón humana. Creemos que Dios lo envió de regreso. Pero la razón humana es que Julián una y otra vez se rehusó a falsificar datos e información que le hubieran permitido continuar trabajando en este país. Aún sus jefes le animaban a mentir y falsificar datos para que pudiera mantener su trabajo. Pero ¿saben por qué Julián se rehusó a hacerlo? Porque él quería servir no agradando a los hombres, sino estando consciente que él estaba agradando a su Señor. Y no podía su conciencia transgredir lo que la palabra de Dios claramente le decía. 1 Timoteo 6 es otro pasaje que nos sirve de trasfondo. 6.1 dice: todos los que están bajo el yugo como esclavos consideren a sus propios amos como dignos de todo honor, para que el nombre de Dios y la doctrina no sean blasfemados. Los que tienen amos, creyentes, no les falten el respeto, porque son hermanos. Si no, sírvanle aún mejor, ya que son creyentes y amados los que se benefician de su servicio. ¿Ven lo que Pablo está diciendo? Va más allá de simplemente guardar el respeto, ser respetuoso, aunque eso es importante. El empleado trabaja considerando a su jefe como digno de honor. Y la razón que aquí se nos da es para que el nombre de Dios y la doctrina no sean blasfemados. En otras palabras, no dar oportunidad al jefe de hablar en contra del cristianismo y de Dios. El versículo 2 habla de la importancia de demostrar especial respeto para jefes cristianos. Algunos esclavos cristianos aparentemente creían que por el hecho de que el amo era creyente, ya no había diferencia, ¿ves? Al fin y al cabo, Pablo enseña, por ejemplo, en Gálatas 3:28, donde él dice: ya no hay judío, no hay griego, no hay esclavo ni libre. Macanudo, somos iguales. Pero la igualdad espiritual no implicaba igualdad en el contexto laboral. Siempre hay un jefe, siempre hay alguien que está por encima. Y Pablo dice: si son creyentes, trabajen para esos amos creyentes aún mejor que lo harían para con amos incrédulos. Entonces la igualdad espiritual no equivalía a la igualdad en el lugar de trabajo. Pablo dice esto: siempre existe la relación laboral entre un jefe y un empleado. Alguien que manda y alguien que sigue las órdenes. Y los siervos cristianos tenían que servir a sus señores, a sus amos, en la misma manera. Ahora sí, volvemos a Tito, en el capítulo 2. Y básicamente vamos a concluir esta mañana hablando de 5 virtudes o cualidades espirituales que un empleado cristiano debe tener. Escuche bien, 5 virtudes que un empleado cristiano debe tener. Por supuesto, cada una de estas virtudes o cualidades tiene implicaciones evangelísticas. La primera es sumisión. El versículo 9 dice: exhorta a los siervos a que se sujeten.
Entonces la primera virtud, cualidad, es sumisión. La palabra sujetarse, la hemos visto en otros contextos, es hupotazo, que básicamente es un término militar que quiere decir alinearse debajo de alguien que tiene un rango superior. Eso es lo que quiere decir. La sumisión es clave para el orden de toda estructura social, ¿no es cierto? Si no hubiera sumisión, si no hubiera alguien en control y otros que sigan eso, sería un caos. Por ejemplo, la sumisión o ese contexto, esa relación debe existir en un matrimonio donde la esposa debe someterse a su esposo. Dice Efesios 5:22, las mujeres estén sometidas a sus esposos como al Señor. En la familia, los hijos tienen que someterse a los padres. Hijos, obedecer al Señor, a vuestros padres. En el gobierno, los ciudadanos de una nación deben someterse a aquellos que han sido puestos como autoridades sobre ellos, ¿no es cierto? Romanos 13:1 nos dice, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Entonces tenemos que someter al gobierno. Y aquí vemos que en el ambiente laboral, en el ambiente económico, los empleados tienen que someterse a sus jefes. El término amo es déspotes. ¿De dónde sacamos nuestra palabra cuál? Déspota. Déspota, normalmente asociado con alguien que tiene autoridad absoluta. Y esa es la intención y el sentido en el griego. Pablo dice que el siervo debe someterse a su amo. Y aquí no existe la idea si le parece bien o no le parece bien. Se somete. No existe la idea de hacer huelga. La idea de las huelgas me molesta un poco. Porque no veo absolutamente ninguna raíz bíblica para meterse en huelga. Al contrario, la huelga indica lo opuesto de lo que aquí se me está enseñando. Por supuesto que va a haber maltrato de algunos empleados, como había maltrato de algunos esclavos, pero eso no quiere decir que los esclavos iban a poner en huelga, contra sus amos iban a ir con sus letreros y hacer paros, e impedir que otros vengan a laborar a las familias. No se podía hacer. Le podía costar la vida en ese entonces, no tanto hoy. Pero este es un principio bíblico. Existe solamente un caso en el cual el empleado no puede someterse a Dios. ¿Cuál es ese? Él no puede someterse a su amo. Es en el caso que vemos el principio bíblico que se enseña varias veces, pero particularmente en Hechos capítulo 4 y capítulo 5, donde ustedes recuerdan, los fariseos le habían dicho a Pedro que se callara la boca, que no hablara del Señor, y Pedro dice, respondiendo Pedro y Juan, les dijeron, vosotros mismos juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Si un amo me está forzando a hacer algo que definitivamente va en contra de lo que Dios establece como su voluntad, ese es el momento de decir, lo siento, eso sí no lo puedo hacer. Y volviendo a Julián, cuando sus amos le decían, ahí inventa un número ahí, no puedo hacerlo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque eso era un principio que iba en contra de lo que Dios establecía. Y en su conciencia él no lo podía hacer. Alguno dirá, pero usted, Henry, ni Pablo conoce a mi jefe. Usted no sabe con lo que yo tengo que lidiar ahí, en mi contexto laboral. Fíjese lo que dice 1 de Pedro 2:18. 2:18 de 1 de Pedro. Siervos, empleados, estad sujetos a vuestros amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, y aquí viene, sino también a los que son insoportables. ¿Tiene usted algún jefe que entra dentro de esa categoría? Este es un insoportable, no lo aguanto. Me tiene hasta aquí. Entonces voy a hacer la excepción con este porque es insoportable. No, al contrario, dice, someteos con todo respeto a los buenos y a los insoportables. ¿Qué les parece? ¿Contesta eso su inquietud en cuanto a si usted debe someterse o no someterse a su jefe? Yo pienso que no hay más que decir. Eso es claro.
Entonces, la primera actitud de un empleado cristiano debe ser la sumisión. Sumisión a los que están sobre él. Hay una segunda característica y esa es la excelencia. Dice Pablo a Tito que agraden a sus amos en todo. Que le agraden en todo. Esta palabra siempre se usa en el Nuevo Testamento en relación de ser agradables a Dios. Todo lo que un cristiano hace, lo hace para agradar a Dios y por lo tanto debe ser excelente. Esa es la característica. Ustedes recuerdan 1 Corintios 10:31. Si pues coméis, bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo, sin distinción, aún dentro del contexto laboral, para la gloria de Dios. Ese es el punto. Quizá usted trabaje para ganarse un puesto mejor, o para ganar más dinero, o para que lo asciendan y gozar de más prestigio. El punto es, ¿qué clase de trabajo haría usted si Jesucristo fuera su jefe? Pónganse ahí, en ese contexto. ¿Saben qué? Jesucristo es su jefe. Ahí está el punto. Jesucristo es su jefe. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que trabajar demostrando excelencia en lo que hacemos. Francamente, cuando yo preparo un sermón, trato de encuadrarme en este tipo de contexto, en este tipo de actitud. Estoy preparando un sermón y en primer lugar estoy preparando esto para agradar al Señor. En segundo lugar, por supuesto, para edificar a los santos, así como convencer a pecadores que necesitan arrepentimiento, pero lo primordial es agradar al Señor. Esto es lo que me motiva. Y al fin y al cabo, yo voy a rendir cuentas a Dios, a mi jefe, al Señor, por la excelencia que demuestro en mi preparación, en mi estudio, en mi dedicación y por supuesto en la ejecutación de la predicación. Hay una tercera característica. Todo lo que hacemos entonces lo hacemos sometiéndonos a nuestros jefes, haciendo nuestro trabajo con excelencia y ahora la tercera característica es demostrando respeto. El versículo 9 dice que no sean respondones. No sean respondones. La palabra es anti-logontes. La preposición anti, inmediatamente aún en el español, nos indica que quiere decir en contra de. ¿No es cierto? Anti. Y la palabra lego es hablar, lo cual quiere decir no hablar en contra de. No contestar, no discutir, no rebelarse a lo que el patrón dice. Yo recuerdo cuando era chico que mis padres me decían, no contestes a tus padres. ¿Qué querían decir con eso? ¿Que no tenía que contestarles cuando me hacían una pregunta? No, me estaban diciendo que no me pusiera así en su cara, rebeldemente, tratando de ir en contra, decir lo contrario a lo que ellos establecían. Y ellos están aquí hoy. O sea, no me acordé de esto porque están aquí, simplemente me acordé. En otras palabras, no responder de una manera irrespetuosa es el punto. El empleado, el siervo, no contesta, no se opone. Cuando su jefe manda algo, puede ser que no nos guste, pero si ese es el mandato, no se opone a la voluntad de Dios. No tenemos derecho de responder en rebeldía. ¿Qué actitud tiene usted en su trabajo? Es una pregunta para usted y para mí también, para con su jefe. Usted y yo debemos ser conocidos como empleados que tenemos respeto a la autoridad. Cuarta característica. El versículo 10 nos dice el apóstol que no debemos defraudar. Los empleados, los siervos, no tenían que defraudar. No defraudando, comienza el versículo 10. Esto se refiere a la honestidad. La característica número 4, honestidad. La palabra en griego quiere decir separar, quitar de un lugar y ponerlo en otro. Llegó a significar malversación de fondos. Eso dice el apóstol Pablo. Que sean honestos. Que no sustraigan de la caja chica, ¿no es cierto?
quedarse con aquello que no les pertenece. En resumen, quiere decir robar silenciosamente cuando nadie lo ve. Ustedes recuerdan que en Hechos capítulo 5, el caso de Ananías y Zafira, ellos habían vendido una propiedad y habían entregado el dinero, se supone, todo el dinero a los apóstoles, pero se habían reservado algo, habían sustraído de la venta. Ustedes recuerdan, 2 veces se menciona este mismo verbo, sustraer. Sustrajo del precio, dice Ananías, y entonces lo confronta Pedro y les dice, ¿por qué es que hicieron esto? Mintiendo al Espíritu Santo y sustrayendo de aquello que ustedes ponían delante de los apóstoles. Es la misma idea, robar en silencio, cuando nadie lo ve. Hoy en día esto se ve cuando un empleado se apropia de dinero o de cosas de la compañía que no le pertenecen, cuando hace trampa con el tiempo que dice que trabaja y en realidad fue menos, cuando un empleado usa el tiempo de la compañía para su correspondencia personal, llamadas telefónicas personales, o se toma recesos excesivos. Todo esto es parte de sustraer. ¿Sabe qué? Uno puede tararear himnos todo el día en el contexto laboral y decir aleluya por cualquier cosa. Y alabado sea el Dios, y alabado sea el Señor Jesús, y todas esas cosas. Y decir aménes por cualquier cosa. Pero en el momento que usted lo agarran en alguna movida que indica que usted ha sustraído tiempo, dinero o alguna otra cosa, ¿de qué vale todo eso? Todo eso que usted dice no vale de nada. Más, el nombre de Dios va a ser blasfemado por causa de su pobre testimonio. Un empleado entonces cristiano debe ser honesto en su trabajo, en todo. Y la última característica que queremos ver esta mañana es lealtad. Lealtad. Dice Pablo, sino mostrándose fieles en todo. Mostrándose fieles en todo. Mostrándose quiere decir dar evidencias. ¿Qué tipo de evidencia? Evidencias que se puede confiar en Él. Esta es una cualidad que se está perdiendo en nuestra sociedad si no se ha perdido del todo. La gente no es leal, ¿no es cierto? Los matrimonios no son leales, cónyuges no son leales, individuos que no son leales a su nación, a su patria. Personas, estoy pensando en políticos particularmente, que hablan, dicen, pero son desleales a la nación. Personas que no son leales a sus trabajos, a sus iglesias, aún pastores que no son leales a su vocación. Un empleado leal es alguien en quien se puede confiar y por supuesto es alguien muy difícil de encontrar. Sin embargo, creo que todo empleado cristiano debe ser el tipo de persona en la cual su jefe puede decir, en este individuo puedo confiar. Pase lo que pase. Otros me harán trampa, otros serán unos, quién sabe qué, pero este individuo, en este puedo confiar, es una persona leal. Que esa sea la característica de todo empleado cristiano. Ahora, todas estas características de un empleado cristiano, el ser sumiso, excelente, respetuoso, honesto y leal, tienen un propósito noble y fundamental. Al final del versículo 10 lo leemos de tal manera que adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Adornen. La palabra adornar, ya lo hemos dicho, viene de la palabra griega cosmeo, de donde sacamos la palabra cosmético. Y por supuesto el propósito de los cosméticos es embellecer. ¿Cierto? En algunos no funciona muy bien, pero el propósito es embellecer, hacer a alguien atractivo. Cuando un empleado cristiano se comporta de tal manera que despliega estas características, sumisión, excelencia, respeto, honestidad y lealtad, en efecto hace que la doctrina que profesa y la persona de Dios sean atractivas al incrédulo. Fíjense, son como algo que embellece lo que decimos.
Y llegamos una vez más al tema primordial de la epístola. Una conducta piadosa constituye la base fundamental de todo evangelismo, de todo mensaje evangelístico, de todo mensaje de salvación. Cuando usted y yo testificamos de esta manera, el hombre, la persona que nos rodea, nos escucha, ve, observa. El mensaje y la conducta son congruentes. Y el incrédulo entonces va a concluir que lo que usted dice es cierto porque lo observa en su vida. ¿Ven? Ahí está la credibilidad. Lo observa en su vida. Esto es lo que realmente está en juego en toda esta serie que hemos estado viendo. La exaltación o la blasfemia de Dios, y todo esto depende de nuestra conducta. Fíjense qué importante es. Una conducta que apoye a nuestro mensaje de salvación. Bien, vamos a orar en conclusión. Padre Celestial, hemos estado escudriñando juntos este hermoso pasaje de las cualidades de una sana iglesia, una iglesia que realmente demuestre características de salud. Y Padre, en esta mañana queremos pedirte que nos ayudes a vivir de tal manera delante de los hombres, aún en las tareas más insignificantes que nos das, de tal manera que adornemos el Evangelio del Señor, que honremos tu nombre. Perdona, Señor, cuando no lo hemos hecho. Quisiéramos, Señor, de hoy en adelante estar conscientes de esto, darnos la fuerza para hacer en nuestros trabajos un testimonio viviente de lo que el Señor Jesús ha hecho en nuestra vida. Señor, ayúdanos. Queremos ser testigos del Señor y queremos adornar el mensaje, la persona del Señor Jesús con nuestra conducta. Te alabamos, Señor, en esta mañana y te agradecemos por tu palabra, la cual es clara y nos enseña, nos redarguye y nos pone en una situación a veces de incomodidad.